Hay momentos en la historia donde el mundo parece detenerse para despedir a alguien especial. El 28 de noviembre de 2014 fue uno de esos días. En una tranquila residencia, con vista al mar que siempre lo tranquilizó, Roberto Gómez Bolaños vivía sus últimas horas, consciente de que el tiempo se agotaba, pero en paz con el legado que había construido durante décadas. A sus 85 años, el hombre que había hecho reír a generaciones enteras enfrentaba su batalla más silenciosa, la lucha contra el tiempo y las limitaciones de un cuerpo que ya no respondía como antes. Pero en su mente brillante, los personajes que lo habían hecho inmortal seguían vivos, esperando un último encuentro con su creador. Florinda Mesa, su compañera de vida y arte, no se había separado de su lado durante esas semanas difíciles. Había sido testigo de cómo Roberto, incluso en sus momentos más frágiles, mantenía ese brillo especial en los ojos cuando recordaba alguna escena graciosa o cuando escuchaba que alguien citaba sus frases inmortales. Ese último día amaneció diferente. Había una serenidad extraña en el ambiente, como si la casa misma supiera que algo estaba por cambiar para siempre. Roberto despertó más temprano que de costumbre. Pidió que abrieran las ventanas para escuchar el sonido del mar y con una sonrisa débil pero genuina murmuró: «Hoy es un buen día para recordar». Lo que sucedió en esas últimas horas no fue solo el final de una vida extraordinaria, sino el comienzo de algo aún más grande, la transformación de un hombre en una leyenda eterna, donde cada risa que había provocado se multiplicó por millones cuando el mundo se enteró de su partida. El amanecer de una despedida 6:30 de la mañana. Roberto abrió los ojos con una claridad que había estado ausente durante varios días. Florinda, que había pasado la noche en una silla junto a su cama, se despertó inmediatamente al sentir que él se movía. «Buenos días, Flor», le dijo con esa voz que, aunque debilitada, conservaba la calidez que había enamorado a millones de televidentes durante décadas. Ese despertar fue diferente. Roberto pidió que lo ayudaran a incorporarse un poco más. Quería ver mejor el jardín a través de la ventana. «Los pájaros están cantando muy bonito hoy», comentó, y Florinda notó que había algo especial en la forma en que observaba cada detalle, como si estuviera grabando todo en su memoria para un viaje largo. El desayuno fue ligero, té de manzanilla y unas galletas que apenas probó. Pero lo que realmente alimentó su espíritu esa mañana fue la conversación. Roberto comenzó a recordar en voz alta momentos específicos de sus programas. «¿Te acuerdas cuando el Chavo se escondía en el barril y don Ramón lo buscaba por todas partes?», le preguntó a Florinda entre sonrisas nostálgicas. A las 9 de la mañana llegó el doctor Martínez, su médico de cabecera, para el chequeo matutino. Roberto lo recibió con una broma. «Doctor, ¿ya trajeron las vitaminas para la eternidad?». El médico, acostumbrado al humor de su paciente, revisó sus signos vitales, mientras Roberto siguió contando anécdotas de sus personajes. Los niveles de oxígeno habían bajado durante la noche, pero Roberto se negó rotundamente a usar la mascarilla. «Quiero hablar claro hoy», insistió. «Tengo cosas importantes que decir». Florinda y el médico intercambiaron miradas preocupadas, pero respetaron su decisión. Era evidente que Roberto tenía una agenda personal para ese día. Alrededor de las 10 pidió que pusieran música clásica suave. Escogió específicamente Clair de Lune de Debussy, una pieza que siempre lo había relajado durante los momentos de mayor estrés en su carrera. Mientras la música llenaba la habitación, Roberto cerró los ojos y comenzó a tararear la melodía, su mente claramente viajando a lugares que solo él conocía. ¿Has notado cómo algunas personas parecen tener una conexión especial con el momento de su partida? Roberto demostró esa mañana una lucidez y una paz que contrastaban con las dificultades físicas que había estado experimentando durante semanas. Florinda le preguntó si quería que llamara a alguien más de la familia. Roberto negó con la cabeza suavemente.
Los que tienen que estar aquí ya están, los demás me llevarán en el corazón. Era una referencia clara no solo a su familia física, sino a los millones de personas que habían crecido con sus programas y que, sin saberlo, estaban viviendo las últimas horas de su ídolo. Hacia el mediodía, Roberto pidió papel y lápiz. Con manos temblorosas pero determinadas, escribió algo muy breve que dobló y le entregó a Florinda. «Para después», le dijo simplemente, sin explicar más. Esa nota se convertiría en uno de los tesoros más preciados de Florinda, aunque nunca reveló públicamente su contenido. Cuando las voces de los niños jugando el mediodía trajo consigo un momento mágico que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Desde el jardín de la casa vecina llegaban las voces de unos niños jugando, y sus risas llenaron el aire con una energía que inmediatamente captó la atención de Roberto. Se incorporó un poco más en la cama y sonrió de una manera que Florinda no había visto en semanas. «Escucha eso, Flor», murmuró con los ojos brillantes. «Esas risas son exactamente lo que siempre quise provocar». Los niños estaban jugando a ser el Chavo y Kiko, sus voces infantiles imitando los diálogos que Roberto había escrito décadas atrás. Era como si el universo le estuviera enviando una serenata final con las voces de las generaciones que había tocado. Roberto pidió que abrieran completamente la ventana que daba hacia donde jugaban los niños. El sonido entró más claro. Y entonces sucedió algo extraordinario. Comenzó a recitar, palabra por palabra, los diálogos que los niños estaban representando. Su memoria era perfecta, cada inflexión, cada pausa cómica, cada momento de timing estaba intacto en su mente. Fue sin querer queriendo, murmuró siguiendo a uno de los niños y luego sonrió ampliamente. «¿Saben una cosa? Esa frase la improvisé en una grabación porque Ramón se equivocó en su diálogo. Nunca pensé que se volvería tan famosa». Florinda se acercó más. Sabía que estos eran los momentos que debía atesorar. Los niños continuaron jugando por casi una hora, y Roberto siguió cada momento de su representación improvisada. Ocasionalmente hacía comentarios sobre las escenas. Ahí, Kiko debería hacer una pausa más larga antes de gritar, o el Chavo siempre tocaba el brazo de Kiko en esa parte. Era el director eterno, revisando su obra a través de las voces inocentes de sus seguidores más jóvenes. En un momento uno de los niños gritó la famosa frase «¡Órale, órale, órale!» y Roberto no pudo contenerse. Con el poco aire que tenía, gritó de vuelta «¡Órale!». Los niños se detuvieron sorprendidos, mirando hacia la casa sin saber de dónde había venido esa voz. Roberto se rió suavemente, como si hubiera logrado hacer una travesura. Florinda le contó después que ese fue el momento en que supo que Roberto estaba diciéndole adiós a su creación de la manera más hermosa posible, viendo cómo sus personajes habían trascendido su propia existencia y ahora vivían independientemente en el corazón de los niños. ¿Alguna vez has sentido que el universo te envía señales en los momentos más importantes? Los niños jugando ese día parecían ser exactamente eso para Roberto, una confirmación de que su trabajo había cumplido su propósito más profundo. Cuando los niños finalmente se fueron a almorzar, Roberto suspiró profundamente. «Ya pueden irse tranquilos», murmuró, aunque no estaba claro si se refería a los niños o a sus propios personajes. «Su trabajo aquí está completo». Florinda sintió un escalofrío, como si Roberto estuviera cerrando un círculo que había comenzado décadas atrás. El ambiente cambió sutilmente después de ese momento. Roberto se veía más sereno, pero también más distante, como si parte de él ya hubiera comenzado a viajar hacia donde quiera que van las leyendas cuando terminan su tiempo en la tierra. Memorias que abrazan el alma. Después del almuerzo, que Roberto apenas tocó, pidió que apagaran la música y que se sentaran con él en silencio. Era aproximadamente la 1:00 de la tarde y algo en su respiración había cambiado.
era más laboriosa, pero también más determinada, como si estuviera dosificando cada aliento para lo que quería compartir. «Flor, ¿sabes cuál fue el momento más feliz de mi carrera?», preguntó de repente. Florinda se acercó más. Sabía que venía una historia importante. No fue cuando ganamos nuestro primer premio, ni cuando logramos la fama internacional. Fue un día que estábamos grabando El Chapulín Colorado, y entre tomas, un niño con cáncer nos visitó en el set. Roberto cerró los ojos para concentrarse en el recuerdo. Ese niño conocía todos mis diálogos, pero no solo los decía, los sentía. Cuando hice la broma del «no contaban con mi astucia», él se rió con una alegría tan pura que iluminó todo el estudio. Su mamá me contó después que era la primera vez que lo veía reír desde que había empezado el tratamiento. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Florinda. Roberto continuó. Ese día entendí que lo que hacíamos no era solo entretenimiento, éramos medicina para el alma, éramos la pausa que la gente necesitaba de sus problemas. Ese niño me enseñó que hacer reír a la gente es una responsabilidad sagrada. Durante los siguientes minutos, Roberto compartió recuerdos que nunca había contado públicamente. Habló del día que conoció a un abuelo que había aprendido todos los chistes de Chespirito para contárselos a su nieto con autismo, y cómo ese era el único momento en que el niño se conectaba completamente con el mundo exterior. Recordó la carta de una madre soltera que le contaba cómo ella y sus hijos veían El Chavo del Ocho todas las tardes después de un día difícil, y cómo esos 30 minutos eran el momento más feliz de su día. «Esa carta la guardé durante años», murmuró. «Me recordaba por qué era importante mantener la inocencia en mis programas». También habló de Ramón Valdés, don Ramón, y cómo su amistad había sido una de las más importantes de su vida. Ramón tenía un timing cómico natural que yo envidiaba. Él hacía que mis líneas sonaran mejor de lo que yo las había escrito. Cuando murió, sentí que había perdido no solo a un compañero, sino a la mitad de mi inspiración. ¿Has pensado alguna vez en cuál sería el recuerdo más valioso de tu vida si tuvieras que elegir solo uno? Para Roberto, claramente no eran los momentos de gloria pública, sino esos encuentros íntimos, donde había tocado vidas individuales de manera profunda. La conversación se hizo más íntima cuando Roberto comenzó a hablar de sus arrepentimientos. «Me hubiera gustado escribir más para los adultos», confesó. Tenía ideas para dramas, para historias más complejas. Pero el mundo necesitaba risa, y yo me convertí en el proveedor oficial de alegría. No me arrepiento, pero a veces me pregunto qué habría pasado. Florinda le recordó que sus programas habían sido disfrutados tanto por niños como por adultos, que había logrado crear humor universal. Roberto sonrió débilmente. «Sí, pero los adultos reían recordando su infancia. Yo quería hacerlos reír como adultos también». Era una reflexión profunda de un artista que había sacrificado ciertas ambiciones personales por el bien mayor de traer alegría al mundo. La sinfonía del adiós silencioso. A las 12:00 de la tarde, Roberto pidió que volvieran a poner música. Pero esta vez quería algo específico, el tema musical de El Chavo del Ocho. Cuando la melodía familiar llenó la habitación, algo mágico sucedió. Roberto comenzó a tararear la canción, y luego, con una voz que parecía recuperar fuerza de algún lugar profundo, comenzó a cantarla. La 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 la. Cantaba con los ojos cerrados, y Florinda notó que había lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción compleja que mezclaba gratitud, nostalgia y una profunda sensación de completitud. Cuando terminó la canción, Roberto abrió los ojos y miró directamente a Florinda. «Gracias por ser mi compañera en esta aventura», le dijo con una claridad que contrastaba con la dificultad respiratoria que había estado experimentando. «Gracias por entender mis personajes mejor que yo mismo a veces». En ese momento, Roberto pidió hablar con cada persona que estaba en la casa,
Primero habló con Roberto hijo, quien había llegado esa mañana desde la capital. Hijo, no trates de seguir mis pasos exactos. Encuentra tu propia manera de hacer reír a la gente. El mundo siempre necesitará más alegría, pero necesita tu versión de la alegría, no la mía. Con Graciela, su hija, fue más tierno. Cuida a tu mamá, pero también cuida a mis personajes. Ellos van a seguir viviendo después de que yo me vaya, y necesitan quien los proteja de quienes no entienden su corazón. Graciela prometió entre lágrimas que así sería. Después habló con el doctor Martínez, quien había permanecido cerca durante toda la tarde. Doctor, usted ha sido más que un médico, ha sido un amigo. Gracias por hacer que estos últimos meses fueran dignos. El médico, visiblemente emocionado, le aseguró que había sido un honor acompañarlo. Roberto entonces hizo algo que sorprendió a todos. Comenzó a interpretar brevemente a cada uno de sus personajes, como si estuviera despidiéndose de ellos individualmente. Hizo la voz de El Chavo. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Luego cambió al Chapulín Colorado. Síganme los buenos. Y finalmente, con una sonrisa traviesa, imitó a Chespirito. Bueno, pero no se me agüiten. ¿Has visto alguna vez a alguien despedirse no solo de las personas que ama, sino también de las creaciones que han sido parte fundamental de su identidad? Roberto estaba viviendo ese momento único, donde un creador se reconcilia con sus obras antes de dejarlas huérfanas en el mundo. La habitación se llenó de una energía extraña, como si los personajes realmente estuvieran presentes para recibir esa despedida final. Roberto cerró los ojos después de esa última interpretación y suspiró profundamente. «Ya está», murmuró. «Ya pueden seguir solos». El reloj marcaba las 2:25 de la tarde. Roberto pidió que Florinda se acercara y le tomara la mano. «Flor, cuando me vaya, no dejes que me recuerden triste. Yo siempre fui feliz haciendo mi trabajo. Que me recuerden riendo». Fueron prácticamente sus últimas palabras coherentes, cuando el corazón se volvió eco, 2:30 de la tarde. La respiración de Roberto se había vuelto muy superficial, pero él mantenía los ojos abiertos, mirando alternadamente a Florinda y hacia la ventana, donde aún se podía escuchar el eco lejano de los niños que habían regresado a jugar después del almuerzo. Florinda no soltaba su mano y le susurraba palabras de amor y gratitud. «Gracias por todos estos años, Roberto. Gracias por permitirme ser parte de tu mundo». Roberto apretó ligeramente su mano, una señal de que aún estaba presente, aún estaba escuchando. El doctor Martínez monitoreaba discretamente los signos vitales sin interferir con la intimidad del momento. La familia se había reunido alrededor de la cama, pero manteniendo la distancia suficiente para que Roberto pudiera tener espacio. Todos entendían que este era un momento sagrado que no podía ser perturbado. A las 2:28, Roberto murmuró algo muy bajito que solo Florinda pudo escuchar. Ella se acercó más y él le susurró al oído. Nunca reveló qué le dijo, pero después contó que había sido algo hermoso, que la había hecho sonreír incluso en ese momento de despedida. 2:29. La respiración se hizo aún más espaciada. Roberto cerró los ojos lentamente, como si estuviera quedándose dormido después de un día muy largo y satisfactorio. Su rostro se relajó completamente y una sonrisa muy sutil apareció en sus labios. 2:30, exacto. El último aliento salió de Roberto Gómez Bolaños tan suavemente que fue casi imperceptible. No hubo lucha, no hubo drama. Fue como si simplemente hubiera decidido que era hora de pasar a la siguiente aventura. El doctor Martínez esperó un minuto completo antes de confirmar oficialmente lo que todos ya sabían. El silencio que siguió fue profundo, pero no vacío. Era un silencio lleno de presencia, como si Roberto aún estuviera ahí, pero de una manera diferente. Florinda permaneció tomando su mano durante varios minutos más, como si no quisiera interrumpir esa transición tan pacífica. Fue Roberto hijo quien finalmente rompió el silencio. Se fue como vivió,
con dignidad y rodeado de amor. La familia permaneció reunida alrededor de la cama durante la siguiente hora, cada uno despidiéndose a su manera, cada uno procesando la realidad de que el mundo había perdido a uno de sus genios más queridos. ¿Has estado presente cuando alguien muy querido se va en paz? Hay algo profundamente consolador en una partida tan serena, como si la persona estuviera demostrando que la muerte no tiene que ser enemiga de la vida, sino simplemente su conclusión natural. A las 3:00 de la tarde, cuando los procedimientos oficiales comenzaron, ya había algunos medios de comunicación y fanáticos reuniéndose en las afueras de la casa. La noticia aún no se había hecho oficial, pero en la era de las redes sociales, los rumores viajan más rápido que los comunicados de prensa. El mundo aún no sabía que había perdido a Chespirito, pero el universo ya había comenzado a ajustarse para acomodar el vacío que dejaría su ausencia y al mismo tiempo para amplificar el eco eterno de su legado. El eco que nunca cesa, 4:00 de la tarde. Una hora después de la partida oficial de Roberto, Florinda finalmente accedió a llamar a los medios de comunicación para hacer el anuncio. La noticia se propagó por las redes sociales con una velocidad que habría asombrado al propio Roberto, quien siempre había sido cauteloso con las nuevas tecnologías. En menos de 30 minutos, Deb Chespirito se convirtió en trending topic mundial. Las redes sociales se llenaron de videos de sus mejores momentos, memes de sus frases más famosas y testimonios de personas contando cómo sus programas habían marcado sus vidas. Era como si millones de personas estuvieran teniendo una reunión masiva para recordar a su amigo querido. Los canales de televisión comenzaron a cancelar su programación regular para transmitir maratones de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. En las calles, la gente comenzó a reunirse espontáneamente, algunos llorando, otros riendo, mientras recordaban sus escenas favoritas. Era un funeral celebrado por todo un continente. La casa de Roberto se llenó de flores en cuestión de horas. Los fanáticos llegaban con mariachis, con pancartas, con dibujos hechos por niños. Algunos gritaban sus frases favoritas: «Fue sin querer queriendo», «No contaban con mi astucia», «Se me chispoteó». Era como si el mundo entero hubiera decidido convertir su duelo en una celebración de la alegría que Roberto había regalado. Florinda, desde la ventana, observaba cómo crecía la multitud de personas que habían venido a despedirse. Roberto estaría feliz de ver esto, le comentó a su cuñada. Siempre dijo que quería que la gente lo recordara riendo, no llorando. Y efectivamente, aunque había lágrimas, había más risas y más celebración que tristeza. Los mensajes de condolencias llegaron de presidentes, de artistas internacionales, de escritores famosos, pero los que más hubieran emocionado a Roberto eran los videos de niños citando sus frases, los abuelos contándoles chistes de Chespirito a sus nietos, las familias reunidas viendo sus programas como una forma de honrar su memoria. En las escuelas, los maestros comenzaron a organizar festivales de sketches de Chespirito. En los hospitales pediátricos, los payasos incorporaron sus rutinas a sus espectáculos. En las casas de ancianos, las enfermeras pusieron sus programas para alegrar a los residentes. Era como si Roberto hubiera dejado instrucciones específicas para que su muerte se convirtiera en una excusa para propagar más alegría. La televisión latinoamericana dedicó semanas completas a analizar su legado. Expertos en comunicación explicaban cómo había logrado crear humor universal sin ofender a nadie, cómo había construido personajes que trascendían barreras culturales y generacionales. Sociólogos analizaban el fenómeno de cómo un solo hombre había unificado a todo un continente a través de la risa. ¿Has notado cómo algunas personas logran que su muerte sea menos importante que la vida que construyeron? Roberto había logrado exactamente eso.
crear algo tan grande que su ausencia física se volvía casi irrelevante comparada con la presencia eterna de su obra. 6 meses después de su muerte, los programas de Chespirito seguían siendo los más vistos en muchos países latinoamericanos. Un año después, se habían traducido a más idiomas que nunca antes. 2 años después, nuevas generaciones de niños seguían descubriendo sus programas y riéndose con la misma intensidad que las generaciones anteriores. Roberto había logrado algo que muy pocos artistas consiguen: crear arte que no envejece, humor que no pasa de moda, personajes que se vuelven más queridos con el tiempo en lugar de menos. Su muerte había sido simplemente el momento en que se transformó oficialmente de persona en leyenda. La promesa que se cumple sola diciembre de 2014, un mes después. Las primeras Navidades sin Roberto fueron diferentes en millones de hogares, pero no tristes. Las familias habían decidido, casi universalmente y sin coordinación, hacer de la Navidad una celebración especial de su legado. Los canales de televisión programaron maratones navideños de sus mejores episodios. En las posadas, los niños interpretaban sketches de El Chavo en lugar de pastorelas tradicionales. En las reuniones familiares, los adultos competían para ver quién recordaba más frases de Chespirito. Era como si Roberto hubiera dejado un regalo navideño que se renovaba automáticamente cada año. Florinda, en una entrevista especial, reveló que Roberto había dejado escritas varias notas para fechas específicas después de su muerte. Una de ellas era para Navidad. Si están leyendo esto en Navidad, significa que cumplí mi promesa de acompañarlos siempre. Cada vez que se rían con mis programas, yo estaré ahí. La risa es la única forma de inmortalidad en la que siempre creí. Los estudios donde se grabaron sus programas se convirtieron en lugares de peregrinación. Fans de todo el mundo viajaban para tomarse fotos en la vecindad del Chavo, para sentarse en el barril icónico, para tocar las paredes donde había nacido la magia. Era turismo emocional, dedicado a un hombre que había convertido un set de televisión en el lugar más famoso de América Latina. Las universidades comenzaron a incluir cursos sobre el fenómeno Chespirito en sus carreras de comunicación. Los estudiantes analizaban sus técnicas narrativas, su construcción de personajes, su uso del timing cómico. Roberto, quien nunca había estudiado formalmente teatro o comunicación, se había convertido en caso de estudio en las mejores escuelas del continente. Los psicólogos infantiles comenzaron a recomendar sus programas como terapia. Habían descubierto que los niños con problemas de socialización se conectaban fácilmente con los personajes de Roberto, que su humor ayudaba a desarrollar habilidades sociales y emocionales. Roberto se había convertido póstumamente en terapeuta infantil certificado. En 2015, el primer aniversario de su muerte, se organizó simultáneamente en 20 países el Día Internacional de la Risa Chespirito. Millones de personas se reunieron en plazas públicas para recitar sus frases favoritas, para actuar sus sketches, para celebrar el humor limpio y familiar que él había defendido toda su vida. ¿Has visto cómo algunos legados se vuelven más poderosos después de la muerte que durante la vida? Roberto había predicho esto en sus últimos días. Mis personajes van a crecer cuando yo ya no esté. Van a encontrar nuevas formas de hacer reír a la gente. Las redes sociales se llenaron de videos de abuelos enseñando chistes de Chespirito a nietos que no habían nacido cuando él estaba vivo. Era la prueba definitiva de que había logrado crear algo verdaderamente intergeneracional, algo que se transmitía naturalmente de padres a hijos como un patrimonio familiar. Las frases de Roberto se convirtieron en sabiduría popular. Fue sin querer queriendo, se usaba para explicar accidentes cotidianos. No contaban con mi astucia. Se volvió el grito de batalla de los niños en los recreos. ¡Síganme los buenos!
se convirtió en el lema de líderes comunitarios. Roberto había infiltrado el lenguaje cotidiano de una manera que ningún otro comediante había logrado. El 28 de noviembre de 2014 no marcó el final de Roberto Gómez Bolaños, marcó su transformación definitiva en algo más grande que un ser humano. Se convirtió en un sentimiento, en una forma de ver la vida, en una promesa de que siempre es posible encontrar razones para sonreír. Su último día fue perfecto en su sencillez, sin drama innecesario, sin lucha épica contra la muerte, sin melodramas. Roberto se fue como había vivido, con dignidad, rodeado de amor, y dejando a todos a su alrededor un poco más felices de lo que estaban antes de conocerlo. La serenidad con la que enfrentó sus últimas horas demostró que había vivido en paz consigo mismo. No había arrepentimientos importantes, no había asuntos pendientes. Había cumplido su misión en la vida: hacer reír a la gente de manera limpia, inocente y universal. Pocos pueden decir que cumplieron tan completamente su propósito en la tierra. El contraste entre la simplicidad de su muerte y la magnitud de la reacción mundial demostró el impacto real que había tenido en millones de vidas. No necesitó funerales de Estado ni ceremonias grandilocuentes. Su funeral lo organizaron espontáneamente las personas cuyas vidas había tocado, y fue más grande que cualquier ceremonia oficial. Su legado ha demostrado ser indestructible porque se basó en algo fundamental del ser humano: la necesidad de reír, de encontrar alegría incluso en las circunstancias más difíciles. Roberto entendió que el humor no es escape de la realidad, sino una forma más saludable de procesarla. La promesa que hizo en sus últimas horas se ha cumplido de manera extraordinaria. Cada día, en algún lugar del mundo, alguien descubre por primera vez El Chavo del Ocho, y la risa que produce es exactamente la misma que Roberto provocaba cuando estaba vivo. Él sigue haciendo reír a la gente, sigue acompañando a las familias, sigue siendo el amigo confiable que aparece en la televisión cuando más se necesita. Su muerte enseñó algo importante sobre la verdadera inmortalidad. No se trata de vivir para siempre en el cuerpo, sino de crear algo que toque vidas de maneras que trascienden el tiempo. Roberto logró eso de la manera más hermosa posible, a través de la alegría pura y sin condiciones. La manera en que se despidió de sus personajes ese último día reveló la profundidad de su comprensión artística. Sabía que había creado seres independientes que podrían sobrevivir sin él, que habían adquirido vida propia en el corazón colectivo de la humanidad. Hoy, años después de su partida, Roberto Gómez Bolaños sigue siendo el amigo que nunca falla, el que siempre tiene una broma apropiada, el que puede hacer sonreír a un niño triste o reconciliar a una familia durante una reunión tensa. Su último día fue solo el comienzo de su eternidad. El mundo es un lugar más alegre porque Roberto existió, y seguirá siéndolo mientras existan personas que necesiten razones para sonreír. Ese es el regalo que nos dejó, la certeza de que siempre, siempre, siempre habrá algo de qué reírse si sabemos dónde buscar. En sus propias palabras, pronunciadas en una de sus últimas entrevistas: «Yo no quiero que me recuerden como el que se murió, sino como el que los hizo reír». Misión cumplida, Roberto. Misión eternamente cumplida.